Bien, hablemos presente y futuro de una nueva situación en el mundo. La pandemia, como han dicho varios analistas, catedráticos, hombres públicos en el planeta entero, y quiero referirme a Henry Kissinger, ex canciller de los Estados Unidos, secretario de Estado, que dijo, luego de la pandemia, nada, enfatizó la palabra nada, será igual a lo que hemos conocido. Y algo que está cambiando ya es el tema educativo, el tema del trabajo, el teletrabajo. Y de este capítulo voy a conversar con un especialista, mi buen amigo, el joven PhD, con varios posgrados en España, Italia. Actualmente está cursando algo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Él es Santiago Illescas. Santiago Illescas. Jovencito, 35, 36 años. Le doy una cordial bienvenida y antes de entrar en materia, los saludos, Santiago. ¿Cómo está? Muy buenos días, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Realmente muy bien. Aquí desde el Instituto Superior Tecnológico Sucre estamos trabajando. No hemos detenido en ningún momento nosotros el tema del trabajo, entonces estamos atentos a seguir fortaleciendo y trabajando en servicio a la comunidad. Santiago, la experiencia que tengo yo académica desde el preparatorio, se llamaba primaria, secundaria, universidad, más tarde los cuartos nivel que tengo, siempre fueron en conjunto, fueron en minga, con compañeros de adelante, atrás, a un lado y al otro. 25, 30, recuerdo en la Universidad Central éramos hasta 60. Allí había otra situación distinta. Quiero empezar preguntándole algo psicológico primero. ¿Qué pasa con la concentración mental, con el poder de atención del discente hacia el docente, mientras más personalizada es la enseñanza? Mientras más o menos alumnos hay, y mejor si la relación es directa, profesor-alumno, como se permitían en las familias aristocráticas antiguas, ¿no? El fenómeno de la atención y la concentración. Ojalá usted me pueda responder esta primera inquietud. Sí, Marcelo, o sea, lo que usted menciona es unas clases personalizadas anteriormente tenían muchísimo éxito, pero en la actualidad lo que ha demostrado es que realmente más que la clase personalizada, lo que se tiene éxito realmente son los recursos que se utilizan. O sea, la metodología, el procedimiento de cómo llegar con el conocimiento al estudiante. Porque una cosa es formarnos, ser PhD, ser posgradistas en diferentes campos, pero el conocimiento es para uno. Pero compartir ese conocimiento es realmente un arte, una vocación que tenemos muchos de los profesores, y saber cómo llegar al estudiante, ver cuál es el mecanismo, ver en qué estado de ánimo se encuentra, es un arte que se va formando con la experiencia. En mis últimos 8 o 10 años de docente universitario, realmente me he dado cuenta, especialmente en posgrado, que uno tiene que generar ese pensamiento crítico en los estudiantes. Entonces, eso realmente permite involucrarlo al docente, al estudiante, en el proceso final, que es el proceso de formación. A ver, Entonces, eso es Santiago, sí, fundamental. le estoy entendiendo perfectamente y está topando usted un capítulo esencial de la impartición de conocimiento. Pero quisiera aclararle un poquito mi pregunta. ¿Cómo sabe el profesor, cómo sabe usted, por ejemplo, qué está aconteciendo en el universo psíquico del estudiante a distancia? Porque esa es la verdad, vía Zoom. No lo está viendo, es una pantalla el sistema de conexión, simplemente tiene uno o varios. ¿Es posible en esas condiciones medir, analizar, calificar el fenómeno psicológico, psíquico, personal, la capacidad crítica, capacidad cognitiva de sus discentes? Esa es la pregunta. Espero Sí, haberla hecho de mejor manera. sí, le entiendo. O sea, lo que nos consulta es un poco complejo.
en la situación actual del país, analizar realmente en qué condición se encuentran el tema de salud mental de nuestros estudiantes, en este caso, es un poco difícil analizar porque estamos en base a una pandemia, un peligro latente que tiene la ciudadanía en general, en el tema de despidos, en la falta laboral, en la falta de recursos. Entonces, realmente ese enfoque es un poco complejo para nosotros medirlo como académicos o como docentes. Pero una forma que nosotros hemos medido los resultados en el tema de sus logros alcanzados, lo hemos logrado a través del Departamento de Bienestar Institucional, donde contamos con un equipo de psicólogos, en este caso especialistas clínicos, que pueden hacer un análisis en el tema de la psiquis, de cómo se encuentran nuestros estudiantes. Y realmente lo que usted menciona es un factor que no se ha analizado a nivel país, el efecto psicológico que ha traído la pandemia a las familias, el cambio de tener sus clases desde la casa, el cambio de vivir con su familia y recibir clases, algunos estar en teletrabajo, otros en teleeducación, y ese impacto es un impacto fundamental que aún no se ha hecho un análisis, no hay una investigación a nivel local ni a nivel internacional sobre este impacto psicológico que usted presenta en las diferentes, no solo en los estudiantes, también en los docentes, porque recordad que todos somos padres, somos hijos, tenemos una comunidad generada ya en el hogar, y el impacto que genera estar durante todo el día o durante 8 horas durante una pantalla, genera dejar de lado lo que es la atención al hijo, al hermano, al padre, a la casa. Entonces, sí es un impacto que aún no ha sido medido, es un impacto que creo que nos deja a los académicos un campo para investigar, para seguir profundizando, pero en cambio lo importante es qué se gana con este tema de la virtualidad, qué se gana con este tema de estar conectados a través de una pantalla. Hemos visto ¿Qué se muchos gana, éxitos. Santiago? A ver, ¿Qué se gana? se gana es primero el tema del tiempo. En ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca, en las cuales nos cuesta mucho movilizarnos del norte al sur, del trabajo a la institución, del trabajo a la casa, a veces perdemos horas en el camino, en la vía, en el tránsito. En cambio, ahora podernos conectar desde una pantalla nos hace ganar muchísimo el tiempo. Primero, que usted sabe que el tiempo es lo más valioso que a veces tenemos los seres humanos. Y ganar el tiempo es muy importante. Yo creo que de ahí debemos partir. Cuando ganamos tiempo, hacemos un ahorro también para los estudiantes en el tema de movilidad. Ya no pagan taxi, ya no pagan bus, y todos esos 25 o 50 centavos que gastaban diario, ahora entra un tema de ahorro por parte de las familias que pueden pagarse un sistema de conectividad. Entonces, eso es lo que se gana. En el caso de nosotros, por ejemplo, caso puntual del Instituto Sucre, ¿qué hemos ganado? Hemos ganado que hemos podido aumentar el número de estudiantes. ¿Por qué? Porque una de las limitantes que tenemos, estimado Marcelo, es el espacio físico, es el número de docentes. Entonces, el espacio físico hace que una aula no pueda ser más de 25 alumnos, porque ese es el espacio Hay un físico. ahorro en infraestructura, ¿no es cierto?, en general. Más que eso, es una optimización de los espacios. Miren, podemos tener un aula virtual de alrededor de 30 hasta 40 alumnos que se pueden manejar con diferentes herramientas perfectamente y tener muy buenos resultados. Pero el problema en la físico es que en cambio el espacio físico no nos da. El espacio físico solo nos da para 25 alumnos. No podemos generar un segundo piso dentro de las instalaciones. Entonces, eso es lo complejo que hemos tenido. Entonces, esos son los beneficios que tenemos. Uno es el tiempo, otro es la optimización del espacio, de la hora, de clase como tal, y ampliar el acceso, que eso es fundamental. Tenemos una brecha importantísima en el Ecuador de aún de personas que quieren estudiar la educación pública del país y que las universidades, los institutos técnicos y tecnológicos ya no tienen más capacidad. Estamos al 100% de nuestra capacidad por el espacio físico limitado que tenemos. Entonces, por ejemplo, esto es algo muy importante y analizar las estadísticas, que en este periodo académico se ha incrementado el 14% del ingreso, del cupo de los estudiantes. ¿Y a qué se debe? Es justamente a eso, que hemos podido mejorar nuestros sistemas, hemos podido ampliar nuestros paralelos, ya que no sean de 25, sino de 30 a 35 alumnos, y hemos podido ofertar mayor cursos o mayores paralelos
para los estudiantes que optan por la educación pública del país. Entonces ahora tenemos Su 3 respuesta, jornadas. su Marcelo. respuesta fue muy concreta y fue muy didáctica hace un momento, cuando me dijo, todavía no terminamos de medir o no hemos comenzado a medir el impacto psicológico de este nuevo sistema. Pero claro, quiero volver un poquito a eso para luego pasar a un nuevo capítulo. Toda cosa nueva, por positiva que sea, por progreso y avance que signifique, causa una especie de tensión, de ansiedad, de estrés. El socius, el colectivo, el individuo, tardan un cierto tiempo en adaptarse o salir, convalecer de ese estrés de la cosa nueva, ¿no es cierto? Entonces, claro, usted me dijo que el Instituto Sucre tiene un equipo de psicólogos que están encargados de medir esto. ¿Qué pasa a nivel global? ¿Qué pasa con el Ministerio de Educación? ¿Qué pasa con la educación formal, gratuita, impartida por el Estado? Quisiera plantearle este problema, indexado siempre a la tensión y al estrés que causa o determina una nueva situación. Sí, Marcelo. Yo podría hablar un poquito más de la educación superior, que es donde nosotros hemos manejado nuestro andar. De la educación Vamos con básica, ella. la educación básica para mí es complejo porque no es mi campo. En la educación superior, nosotros hemos trabajado justamente con el órgano rector en ver qué políticas de acceso o que le permitan a la gente el tema de conectividad. Entonces, en base a eso, los institutos públicos del país hemos generado una encuesta, un análisis estadístico de realmente cuáles son las necesidades de nuestra población objetivo, en este caso los estudiantes. En base a eso se han generado algunos convenios importantes que sí sería importante mencionar, o sea, lo que son convenios, por ejemplo, con CNT para costos bajos en conectividad para nuestros estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Estudiantes que son matriculados o que tienen un cupo en las instituciones públicas puedan acceder a un proceso de conectividad a través de esta plataforma o de esta institución pública a un costo más bajo. Eso es importantísimo. Pero en el tema psicológico, que usted lo menciona, eso es un poco más difícil medir. O sea, es un poco más difícil medir, ¿por qué? Porque ahí existen diferentes parámetros en los cuales es complejo aún porque estamos viviendo una realidad que todavía está presente. O sea, la pandemia aún no se ha ido. La pandemia es una realidad, entonces no podemos descuidarnos. Entonces, si usted me ve a mí, por ejemplo, yo aún tengo mi mascarilla, ahora porque estoy solo con usted puedo quitármela y poder conversar, pero tenemos que nosotros ya como sociedad acostumbrarnos a vivir esta realidad. Algunos que hemos tenido la experiencia de vivir en otros países y analizamos que, por ejemplo, en un hotel existan cámaras de gas como un tema de emergencia, ya nos da una perspectiva diferente del mundo. Recuerde, Marcelo, que vivimos ya en un mundo globalizado, que realmente estamos interconectados entre países. Entonces, psicológicamente, tenemos que irnos preparando como sociedad, como padres, como hijos, como estudiantes, como docentes, a generar una planificación previa. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ya no nos podemos levantar como antes y decir, bueno, hoy me voy a clases. No, ahora, antes de acostarnos, tenemos que hacer una planificación del día que viene. Prepararnos para llevar una clase, prepararnos para preparar una clase, prepararnos para estar con nuestros hijos, en qué momento vamos a tener una reunión familiar, en qué momento vamos a tener el espacio para el hogar. Entonces, eso como sociedad yo creo que nos ayuda a crecer. Como usted dice, es un proceso de aprendizaje que nos va a tomar tiempo, que no estábamos adaptados, pero yo creo que esto nos ayuda mucho a evolucionar como sociedad. Es muy difícil Sí, medir el tema psicológico. Desde allá, ya le digo, o sea, es muy difícil. camino se hace al andar, así es. Estamos en eso justamente, no podemos tener conclusiones, no podemos tener metas logradas, clasificaciones de todo orden logradas todavía porque estamos en proceso de camino. Así es. Cuando usted estudió lo mucho que ha estudiado, en cualquier lugar del mundo, los docentes, los maestros, los catedráticos, jamás imaginaron que iba a caerle al planeta esta pandemia y que la pandemia iba a cambiar los sistemas, métodos instructivos, modos de hacer la educación.
Esa es la verdad. No tenemos conclusiones todavía, estamos en plena construcción. Ahora bien, ¿qué se espera, Santiago? Esa es la pregunta concreta. ¿Qué se espera? Que el nuevo sistema, telesistema, ¿no es cierto?, mejore la calidad del discente, mejore la calidad del profesional más tarde, o se espera, diga, contésteme esto con toda objetividad, o se espera un decrecimiento, una declinación cualitativa. A ver, en la educación superior yo creo que va a haber un crecimiento. Honestamente, depende mucho también de la cabeza, de la autoridad como tal. Entonces, ¿por qué le digo? ¿Por qué? Porque yo veo que ahora las instituciones de educación superior están trabajando en una planificación previa. En el caso nuestro, por ejemplo, hablando del Instituto Sucre como tal, nosotros estamos por iniciar clases el 7 de diciembre. A pesar de eso, nosotros ya tenemos preparado lo que son PEAs, sílabos y aulas virtuales para que los estudiantes puedan anticiparse a la clase. Aquí eso es lo importante, que en la educación superior tenemos que generar ese tema dentro del estudiante de corresponsabilidad, de que él es el actor principal de su formación académica. Si no generamos ese concepto, vamos a ir en decrecimiento. Pero si logramos generar ese concepto en el ser humano o en el estudiante o en el potencial estudiante, de que ellos son los verdaderos actores de su formación académica, más allá del método, porque un método puede ser muy cuestionado y ha sido muy debatido a nivel mundial. Justo ahorita estamos en un congreso en Portugal sobre la calidad de la educación virtual y realmente el método es muy cuestionable. Hay muchas teorías, hay muchas metodologías que se podría influir realmente en el perfil de egreso o en el perfil profesional final. Pero eso es discutible y debatible. El problema es generar en los estudiantes ese tema de corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es que si un estudiante prepara su clase antes de iniciar la clase, va a tener éxito, no solo en la formación, sino posteriormente en su vida profesional. Y yo soy un conceptual de Gotts y de algunos Rhodes, de algunos extranjeros que han escrito mucho sobre la administración pública eficiente, y realmente ellos plantean que todo se basa en una planificación, no solo en una planificación académica, en una planificación sistémica, sino una planificación real de la vida de las personas. Entonces, toda persona que tiene planificado su día a día sabe qué quiere concluir, qué objetivos quiere cumplir. Y eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes, que tienen que tener unos objetivos claros, qué componentes, qué objetivos quiere aprender, para qué está en la academia, para qué se está formando como electricista, tecnólogo en electricidad, en qué se ve, en qué se proyecta en el futuro, cuál es su carrera profesional que ha elegido. Entonces, esto involucra mucho involucrarse. En mi caso, en el instituto, yo le puedo mencionar muchos casos de éxito. Por ejemplo, nosotros tenemos la carrera, Marcelo, de producción audiovisual. Esta carrera normalmente la tenía el sector privado. Es una carrera muy costosa en el sector privado, muy elitista, podríamos hablar, que solo las universidades de élite o costosas llevaban esa carrera de producción audiovisual. Y mucha gente no podía estudiar porque no tenía acceso, no tenía los recursos necesarios para involucrarse en el tema de la producción audiovisual, que ahora está muy de moda. Usted sabe que el tema de la prensa, de la radio, de la televisión, el tema de la web, eso está de moda. Y está en crecimiento. Entonces esta gente no tenía dónde formarse. Entonces tenemos INCINE, tenemos la Universidad de San Francisco de Quito, que daban esta oportunidad para formar productores audiovisuales. En el caso del Sucre, es el único instituto público que tiene la carrera de tecnología en producción audiovisual. Pero entonces comenzamos a romper ese esquema de ser elitistas, sino aterrizar al público en general. Que todo chico que tiene ese sueño de manejar una cámara, de manejar una cámara fotográfica, una filmadora, y construir un guión, y construir un documental, construir un producto de impacto, eso ya lo aterrizamos a todo público. O sea, para todo mundo tiene ese acceso a la educación pública. Muy Pero ¿cómo claro lo lo que hacemos? usted dice, Santiago. Eh, a ver, muy claro, sí. Estamos entendiendo que el fenómeno también audiovisual, que era un fenómeno exclusivo, excluyente, raro, extraño, ajeno, lejano, hoy se está multiplicando. Exacto. Así es, y se está democratizando. Una preguntita anecdótica. ¿El Instituto Sucre es público o es privado? Es público.
Es Gratuito. público, gratuito. Qué buena noticia esta que me da. Vea, entremos al tema evaluación, calificación. ¿Qué pasa con ese capítulo de evaluar el rendimiento, el resultado cognitivo, el crecimiento cualitativo del estudiante? ¿Qué vamos con la calificación de los exámenes? Y conjuntamente con eso, otra pregunta paralela. ¿Qué pasa este momento con el tema laboratorio y taller? Que esa es la fase práctica de la enseñanza. La pregunta tiene dos partes. Sí, Marcelo, pero yo creo que es muy simple el tema de preguntar solo la evaluación del estudiante. Aquí nosotros no solo formamos personas, estudiantes como tal, lo que tenemos que pensar en el mayor factor que es la evaluación en el tema de empleabilidad. Ese es lo que más nos interesa al instituto. O sea, cuántos chicos realmente culminan su carrera y obtienen un trabajo o generan un emprendimiento. Para mí eso es mucho más valioso, evaluar cómo funciona el sistema de aprendizaje o el currículo en la institución cuando tenemos un parámetro muy alto de empleabilidad. Por ejemplo, un caso puntual, la carrera de electricidad del Sucre es una carrera emblemática, que los chicos son peleados por diferentes compañías, sean privadas o públicas, para que formen parte de sus filas profesionales. Entonces eso genera que el instituto tenga un prestigio a nivel local y a nivel nacional. En el caso puntual de su pregunta, ¿cómo se evalúa? Nosotros tenemos un sistema de evaluación y de seguimiento académica que nos permita saber si realmente tienen las competencias, eso es importante mencionarlo, las competencias necesarias para cubrir esa materia. Entonces, cada materia apunta a generar una competencia en el estudiante. En cambio, como instituto, ¿cómo evaluamos? Tenemos que ir midiendo el tema de cuántos chicos han desertado, cuántos chicos no han logrado culminar con éxito su periodo académico. Entonces, hacemos mesas de trabajo, consultas en el área académica para ir actualizando, ir mejorando, ir haciendo más cálido el currículo para conseguir el Santiago, objetivo institucional. usted ha hecho hincapié un par de veces en el tema de electricidad y me alegro mucho que así sea. En ese tema, déjeme concretarle la pregunta. ¿Qué pasa la teleeducación? No se dispone, usted no dispone en ese momento, aunque sí debe tener el instituto, de magnetómetros, de transformadores, de generadores de energía eléctrica, de modificadores de la electricidad. Es decir, todo un conjunto, laboratorio, con que se manejan los flujos de electrones para que tengamos luz, para que tengamos energía. Entro al tema laboratorio y taller. Perfecto. En el tema de laboratorio y taller nosotros manejamos dos sistemas, Marcelo. Un sistema es el actual, lo que se llama inteligencia artificial o realidad aumentada. ¿Qué quiere decir eso? Simuladores. Nosotros a través de simuladores podemos hacer cualquier práctica. Y en la actualidad la tecnología nos permite eso, hacerlo a través de la telematía o de un computador, realizar una práctica. Ya no es necesario hacerlo en físico, en el laboratorio. ¿Por qué? Porque tenemos simuladores, tenemos realidad virtual, tenemos inteligencia artificial que nos permite hacer este tipo de prácticas. Entonces, esto ya para las carreras técnicas, ya existen softwares, necesitan hardwares, que ya realmente nos permite realizar una práctica virtual. Pero entonces, Santiago, hay un caso dicho lo que puntual. usted acaba de explicarme y lo hace muy bien, ¿qué pasa conmigo que quiero ser electricista? Y que usted me dice, Marcelo, usted tiene en su pantalla todo un software que le puede ayudar a ser un buen electricista en varios procedimientos. ¿Significa esto que hay una potencialización, una potencialidad de la mente y una declinación del trabajo manual? Vea que le hago preguntas un poco, disculpe el término, un poco jodidas. Sí, sí, no se preocupe, pero por eso le quería puntualizar que nosotros tenemos dos componentes. En base a talleres prácticos que usted lo mencionó en la pregunta, el uno es el tema de realidad virtual o realidad aumentada, porque existen diferentes simuladores, diferentes software que lo permiten hacer en la actualidad. Ese es un componente, pero hay un componente que a veces sí se requiere volver al aula, volver a las instalaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos soldadura, que es una de las materias en electromecánica, que los chicos realmente necesitan hacer una suelda con oxígeno, una suelda con hidrógeno, analizar los diferentes tipos de sueldas,
analizar mecanizados con un torno. Entonces, esas carreras requieren al estudiante en físico, en el instituto. Entonces, para eso, nosotros como instituto hemos acogido las normas del COE nacional, hemos generado un proyecto, un programa de ingreso bioseguro al instituto, respetando las medidas de bioseguridad, ya sea mascarilla, alcohol gel, distanciamiento. Pero algo que es muy importante, Marcelo, que nosotros hemos tomado una política, es el tema del aforo. Nosotros tenemos el aforo. Y la cantidad de estudiantes. La cantidad de estudiantes hemos reducido al 20% dentro del aula, o dentro del taller en este caso, para ser muy específicos, el tema del 20% del taller. Entonces estamos hablando que reducimos el número de estudiantes que tienen que ir con su mascarilla a realizar sus prácticas y hacemos una programación secuencial en diferentes horarios para que el estudiante puedan, los diferentes compañeros puedan asistir al taller y puedan realizar su práctica de la mejor forma. Santiago, me contenta muchísimo conversar con usted y esta es la primera de una serie de ocasiones que yo quiero volver a platicar con Santiago Illescas. Yo desde antes de Cristo, soy un enamorado, trabajé mucho tiempo en el sector de artesanías en el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, que así se llamaba, era el director nacional del empleo yo, y me interesó mucho algo. Vea, ¿cómo decirlo? El talento fundamental del ecuatoriano es un talento manual. Quien me discuta eso, no se lo admito porque está equivocado. No seremos grandes filósofos, no tenemos talento para la cuántica, todavía no tenemos grandes genetistas, todavía. Pero hemos tenido ancestralmente, genética, históricamente, un gran talento manual y lo estamos desperdiciando. Podríamos tener, es cuestión de cambiar el título, dar un Urkunde, como dicen los alemanes, un título, un engineer de profesiones intermedias, que mejore la denominación del tecnólogo. ¿En qué materias? Ebanista, confección, plomería, gasfitería, electricidad. Es decir, lo que antes conocíamos como el genérico de artesanía utilitaria, sin descartar también la artesanía artística. ¿Qué le parece lo que le estoy planteando? No, me parece muy bien. Y en el país, Marcelo, existe un plan de fortalecimiento técnico, se llama, que está conjuntamente entre el Ministerio de Educación, CENESID, trabajan en este plan de fortalecimiento técnico porque nosotros ahora se recuperó el tema del bachillerato técnico. No sé si recuerda que en los últimos años se hizo un bachillerato general unificado y se dejó de lado el bachillerato técnico. Así fue un error tremendo. Donde realmente se dejó de lado la formación de mecánicos, de como usted lo menciona, de confeccionistas, de técnicos en resolver un producto o generar mano de obra para el país. Que son ingenierías. No necesariamente ingenierías, Marcelo, porque ese es un concepto en el país todavía muy discutido. Etimológicamente vienen de ingenio, de resolver cosas. De ingenio, perfecto, porque digamos en otros países, usted ya lo ha mencionado, por ejemplo Alemania, tiene una gran demanda a la educación tecnológica. ¿Por qué? Porque ellos involucran mucho el tema de la dualidad. No sé si lo conozca este concepto. El sistema dual, ¿cómo no? El sistema dual relaciona la teoría con la práctica, en el cual el 50% lo hacen en la academia y el otro 50% lo hacen en la industria. Entonces, combinar y formar gente ya con experiencia en el campo es un éxito no solo para el estudiante, porque realmente luego va a ser un potencial empleado de la empresa, sino para la empresa, porque está formando un profesional a su medida, a su talla. Y para el país. Y para el país, por supuesto, porque genera un profesional capaz y un emprendedor. Este es un sistema formidable, vea. Usted ya ha mencionado Alemania e implícitamente me lleva a usted de la mano a una comparación. ¿Sabe usted el Estado alemán, el Estado cabeza de la Unión Europea, ¿no es cierto? Productor de ciencia y tecnología en forma ejemplar. ¿Sabe cuánto ingresa al Producto Interno Bruto alemán el aporte artesanal? El 18%, Santiago. Promedio 18%. Imagine usted lo que estamos desperdiciando en el Ecuador teniendo un talento innato. Eso es muy importante, Marcelo. Por eso nosotros justamente estamos trabajando
Nosotros, estoy hablando de nosotros de la educación técnica y tecnológica, porque a partir del 2018, ¿verdad? Que de eso estamos hablando hace 2 años, se contempla en la LOES como un título de tercer nivel. Y eso le da un mayor prestigio, le da una mayor fuerza a la educación técnica y tecnológica que ha estado arrumada en el rincón de los olvidados en la educación superior del país. Y Entonces, nosotros, subestimada, subestimada, como despreciada. subestimada, por supuestamente, y no valorada por la empresa, por la industria, no solo por la academia, sino por la industria. Y ahora se dan cuenta que realmente una empresa no necesita un ingeniero con una maestría en desarrollo de software que le toma 6, 7 años prepararse para generar un sistema contable de una empresa, sino un tecnólogo en desarrollo de software que en 2 años y medio se forma en el desarrollo de estos sistemas contables. Entonces, imagínense cómo somos más eficientes en la formación de los futuros empresarios o los futuros trabajadores de la industria. O sea, la solución del país dentro del impacto que queremos está en la formación técnica y tecnológica, con este nuevo concepto de una Santiago, educación especializada. así es. Quiero terminar con usted invitándolo de nuevo y pronto a un nuevo diálogo, a una plática. Y voy a terminar con una, entre comillas, herejía. Bill Gates, ¿sabe de quién hablo, no? Por supuesto. Botó de una patada, sacó de una patada al córner a la Universidad de Harvard y empezó a desarrollar su propio talento intermedio tecnológico. Y hoy es una potencia intelectiva, intelectual, informática. ¿Qué le parece? Yo soy una persona que lo sigue mucho a Bill Gates, muchos de sus temas, sus trabajos, una persona que mucho admiro, la verdad, en muchos de sus trabajos, cómo ha logrado conseguir, más allá de la política que ha vivido inmersa y que no ha podido generar mucho impacto, pero creo que es un convencido de que el desarrollo tecnológico debe aterrizarse a todos. O sea, no solo puede estar en manos privadas, en pocas manos, sino tenemos que diversificar, que tenemos que la gente que tiene ese talento para generar nuevas cosas, generar tecnología, generar inteligencia artificial, aterrizar a las comunidades más pobres, a los más necesitados. Él ya lo hizo con el tema hídrico sanitario, el tema de las baterías. Democratizar. Entonces yo creo que ese es un concepto que tenemos que luchar y trabajar, en democratizar la Y educación empujar, pública, empujar, apoyar, empujar. fortalecer, eso es Así es. importante. Santiago Illescas, PhD, sabe de lo que habla, muy joven todavía, ha sido muy fecunda su participación ahora en Ecuador en Vivo. Le agradezco mucho y prepárese para una nueva plática de usted conmigo con nuevos temas que le anticiparé. ¿Le parece bien? Permítame Encantado. invitar a nuestros oyentes a que se suscriban a Ecuador en Vivo TV, Ecuador en Vivo TV, para que estos diálogos que tienen que ver con la promoción y el desarrollo del país, pues tengan cada vez una mayor audiencia. Suscríbase, inscríbase, por favor, a Ecuador en Vivo TV. Santiago, gracias, nos veremos pronto. Muchas gracias, Marcelo, a las órdenes y encantado de discutir y hablar un poco sobre estos temas tan importantes y que están ahí, pero nadie todavía lo discute. Estamos prestos para colaborar y apoyar y seguir aportando desde la academia al desarrollo no solo del país, sino del sistema como tal. Gracias y un saludo a todos. A usted.